De la vida, vamos a hablar acerca de lo que es la vida de Dios. Diga conmigo, la vida de Dios. Así que en Juan capítulo 10, verso 10, por favor, Juan 10, 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? Para que la tengan ¿cómo? Entonces levante su mano al cielo y diga: yo tengo vida, vida en abundancia. Entonces mira el que está a tu lado y dile: Cristo vino a darnos vida. Diga: y vida en abundancia. ¿De qué cantidad es la vida que recibimos? Diga conmigo: en abundancia. Ahora bien, este es un pasaje bien tremendo, porque si nosotros miramos la vida de Jesús, básicamente Jesús, o el propósito del ministerio, fue dar vida. Y darnos vida ¿cómo? En abundancia. Así que en Juan, en el capítulo 10, si nosotros comenzamos a analizarlo, a estudiarlo, encontramos un contraste entre lo que es la obra del diablo y lo que es el ministerio del Señor Jesucristo. Si usted mira en Juan capítulo 10, el Señor viene denunciando acerca de lo que es la mentira. De hecho dice que el diablo es el padre ¿de qué? De toda mentira. Y él viene anunciando también acerca de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, pero hace mención de algo. Y él dice que el diablo vino a matar, vino a robar, pero también vino ¿qué? A destruir. Diga conmigo: matar, robar y destruir. Esa es la obra del enemigo. Pero el ministerio de Jesús, el propósito de Jesús es dar vida y dar vida en abundancia. Entonces hay un contraste ahí. El diablo roba, pero Dios da. El diablo quita, pero Dios ¿qué? Pero el Señor da. Diga conmigo: el Señor da. Entonces Cristo vino a proveer ¿qué? Vida en abundancia. Entonces Jesús da la vida. Él no roba la vida, Jesús da la vida. Entonces diga: yo tengo vida. Aleluya, de eso se trata. De hecho, en Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, hay personas que creen que la vida eterna es cuando no es vivir para siempre, o en una eternidad cuando nosotros estemos en el cielo, cuando nosotros nos morimos. No, la vida eterna es más que eso. Nosotros ahora en esta dispensación, en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Diga: yo tengo vida eterna. Sí, algún día se va a complementar eso y estaremos allá en el cielo y viviremos eternamente con el Señor. Tendremos vida allá, pero nosotros aquí tenemos vida. Diga conmigo: vida. Y la vida eterna se trata de esa calidad de vida espiritual que nosotros podemos disfrutar. Diga conmigo: vida eterna. Esa vida que nos está hablando Jesús es una calidad de vida que ahora nosotros como cristianos, dentro del orden espiritual, podemos disfrutar. Y solo lo disfrutan aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que la vida eterna, la vida de Dios, comienza cuando recibimos a Cristo. Entonces levante su mano y diga: yo tengo vida eterna. ¿Y dónde está esa vida eterna? Dentro de mí. De hecho, el origen de esa vida es el Dios mismo. ¿Alguien me está recibiendo? No es una vida como la que vivimos nosotros naturalmente. No es una vida que proviene de otro lado. Es una vida que viene de Dios. Aleluya. Juan dijo esto: como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Qué indica esto? Que la vida eterna, o la vida que nos está hablando Jesús, es una vida que procede ¿a dónde? Del Padre. Es una vida en el sentido absoluto, una vida como la tiene Dios, aquello que el Padre tiene en sí mismo, que le dio a su Hijo encarnado para que también diera, y que ahora Él nos ha dado a nosotros. Está disponible para nosotros. Entonces usted y yo disfrutamos de una buena calidad de vida porque estamos en Cristo Jesús. Esa calidad de vida es lo que me lleva a mí a reinar por encima del pecado, por encima del enemigo, por encima de cualquier otra cosa que estaba en contra de la voluntad de Dios. Amén. Entonces Jesús dijo algo en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y la tengan como en abundancia. Y observen que la palabra vida que aparece en ese texto es la palabra griega zoe, y habla de una vida increada, de una vida que no fue creada. La vida de nosotros fue creada en el huerto del Edén. Dios con su poder, con su facultad nos creó a nosotros y nos dio vida. Pero esta es una vida increada. Increada significa que no fue creada, sino que existe por sí misma. Una vida que está allí en Dios mismo, una vida eterna. Por tanto, esa vida es indestructible. Mira a la persona que está a tu lado y dile: yo soy indestructible.
Una vez que tú y yo hemos recibido esa vida no se destruye. Estamos hablando de una vida divina, poseída exclusivamente por Dios, que solamente la tiene Dios, pero que se la otorga a quienes, aquellos que están en Cristo. Una vida de plenitud, diga conmigo, de plenitud. Una vida real, auténtica, activa y vigorosa. Eso es lo que nosotros tenemos, una mejor calidad de vida. Diga, yo tengo una mejor calidad de vida. Ahora bien, en Juan 1:24 dice así: en él estaba la vida, en Jesús estaba la vida. Porque Juan ahí está hablando de Jesús, está hablando del Zoé de Dios o de la vida de Dios. Entonces él dice, en él estaba la vida. Y esto es poderoso. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo viene, Cristo es la revelación de un nuevo nivel de vida que la gente no estaba viviendo ni estaba disfrutando. Cuando Cristo se revela en nuestras vidas, vino a nosotros un mejor nivel de vida que el que estábamos viviendo. Por ejemplo, hay gente que con los placeres y todas esas cosas dice que se siente bien, que están disfrutando de la vida, pero cuando ya pasan los eventos y pasan los momentos, el vacío en el corazón del hombre todavía continúa. Entonces no podemos decir que ese tipo de vida es placentera ni nos hace feliz. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿qué sucedió? Inmediatamente la vida de Dios vino y llenó todos los vacíos en nuestro corazón. ¿Alguien me está recibiendo? Nos hizo sentir pleno, y de eso se trata. Ahora nosotros estamos en un mejor nivel de vida. ¿Alguien está aquí? Un nivel de vida que no solamente tiene que ver con la vida eterna, sino el nivel de vida que nosotros podemos disfrutar en este tiempo. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Ahora, Juan en muchas oportunidades se refiere a la vida como la vida eterna, como la salvación que Dios le provee al hombre. Pero en este verso de Juan capítulo 1 verso 4 se usa en el sentido más amplio. O sea, que no fue una vida creada por medio del verbo o llegó a existir, sino que ya esa vida estaba en el verbo. Así que cuando usted escuche la palabra vida en el Nuevo Testamento, está hablando de la calidad de vida que ahora usted disfruta en Cristo Jesús. Amén, de una calidad de vida totalmente diferente. Ahora esto es interesante porque, y la vida, óigame bien, era la luz a los hombres. Entonces, en él estaba la vida, pero la vida era la luz a los hombres. Y es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esa vida trae luz, trae revelación y trae entendimiento. Amén. Eso es lo que ha venido a hacer la vida de Dios en nosotros. Viene a traer luz. Estábamos en tinieblas, fuimos sacados de las tinieblas y fuimos trasladados a un reino de luz, un reino admirable, un reino diferente. Ya en nosotros no hay tinieblas. Y le acabo de decir, ya en nosotros no hay tinieblas. En un cristiano nacido de nuevo no tiene por qué haber tinieblas. Lo que tiene que haber es luz. ¿Por qué razón? Porque en él está la luz. En nosotros está la luz, que es Cristo Jesús. Ay, 3 amenes nada más. Dile que está a tu lado, que tu falta de amenes no te delaten. Dígale así. Amén. Aleluya. En él estaba la luz. Él era la luz. Y esa luz alumbró ¿a quién? A los hombres. Le da vida a los hombres. Y no solamente esa luz nos sacó de las tinieblas, sino que hay revelación, hay entendimiento. Diga conmigo, revelación y entendimiento. Por eso usted puede leer la Biblia, y cuando usted está leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios, viene revelación a tu vida, porque el que iluminó para escribir la Biblia ahora vive dentro de nosotros. Aleluya. El autor de la Biblia vive dentro de nosotros. Y eso es lo que ha venido a hacer esa luz en nosotros, lo que ha venido a hacer esa vida en nosotros, darnos una revelación más profunda de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? De eso se trata. Entonces, de hecho, el hombre natural está en tinieblas. El hombre natural allá afuera está en tinieblas, está en pecado, en desobediencia, en rebelión. Pero cuando abre su corazón a Cristo, pasa de tinieblas a luz. Y pasa de muerte a vida. Nosotros estábamos muertos, ahora estamos vivos. Te lo voy a repetir, estábamos muertos, ahora estamos vivos. En nosotros hay un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. O sea, nosotros tenemos 2 historias de vida. ¿Alguien está aquí? Ahora, si nosotros comenzamos a mirar la palabra vida en la Biblia,
vamos a encontrar muchos textos bíblicos o muchas referencias acerca de la vida eterna. De hecho, cuando hablamos vida, encontramos la palabra vida también en la Biblia. Hay que ver que hay que tener cuidado, porque de pronto esa palabra puede referirse a la vida física o la vida natural, ¿no? Eso va de acuerdo al contexto. Lo que trato de decir es que en griego hay más de una palabra para hacer referencia acerca de la vida. Sin embargo, lo que yo le estoy hablando a usted en esta mañana no tiene nada que ver con la vida natural que tú y yo disfrutamos. No tiene nada que ver con esta vida ahora que tenemos, sino una vida diferente, que es la que viene de Dios y está dentro de nosotros. Amén. Una clase de vida única que nos hace sentir plenos y que no hay muerte en esa vida. Por eso la vida del creyente es de plenitud. Él es la plenitud, aquel que todo lo llena. Si nosotros estamos en Cristo, Él está en nosotros y Él nos llena, y nosotros tenemos esa vida. Diga: yo tengo esa vida. Una vida que llena mis vacíos, una vida que trae claridad, una vida que me da propósito, una vida que me muestra el norte, que me muestra las señales, que me dice y me indica hacia dónde voy. Esa es la vida de Dios. Entonces levante su mano y diga: yo tengo la vida de Dios. Amén. Una vida diferente. Por eso es que nuestro estilo de vida como cristianos es diferente. Mira a la persona que está a tu lado: nuestro estilo de vida es diferente, porque hay una vida diferente. Amén. Una clase de vida única, una vida que no tiene muerte. Amén. Por lo menos usted y yo no, por lo menos usted y yo no llegaremos a la muerte segunda. Fuimos librados de la muerte segunda. ¿Sabe cuál es la muerte segunda? A ver, ¿cuál es la muerte segunda? Estudiosos de la Biblia, discipulado. La separación eterna de Dios. Ya usted y yo fuimos librados de la separación eterna de Dios. Mira a la persona que está a tu lado y le: hueles a que te falta discipulado. Eso quiere decir que lee muy poco la Biblia. Esa es la muerte segunda. Mira, Cristo Jesús nos libró de la maldición de la enfermedad, la maldición de la pobreza y de la muerte eterna. Hay 3 maldiciones en las que Cristo nos libró a nosotros. Somos los libres de la enfermedad, de la maldición de la enfermedad, porque la enfermedad vino a ser una maldición después de la caída del hombre, y nosotros somos libres de esa maldición. Ay, pastor, pero me enfermo. Sí, mientras estemos en este cuerpo redimido aquí en la tierra, vamos a ser golpeados, pero hay una promesa, y la promesa es que esa enfermedad es ilegal en nuestro cuerpo y que no podemos aceptarla, y que hay una promesa de sanidad para nosotros en Cristo Jesús. Fuimos librados de la maldición de la pobreza, pero también fuimos librados de la maldición de la muerte espiritual, que es la segunda muerte. Es la separación eterna, donde la gente, aquellos que no aceptaron a Cristo, vivirán eternamente separados del Señor. Pero usted y yo fuimos liberados de esa separación eterna, porque usted y yo no viviremos eternamente separados, viviremos eternamente juntos al Señor. Ay, eso no te emociona. No, gracias por tu entusiasmo. Amén. Hay gente que no le emociona, hay gente en las iglesias cristianas que no le emociona lo eterno, porque su mente y su corazón está más inclinado en las cosas naturales y materiales que en las cosas eternas. Amén. Aleluya. Y quiero decirle algo a usted: todo en esta tierra pasa. Se lo come el orín, la polilla, todo se corrompe y se daña, excepto la vida eterna. ¿Sí me está recibiendo? La Biblia dice: hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la oruga comen, ni el orín corrompen, ni los ladrones minan y hurtan. Esa es la verdadera herencia que nosotros tenemos que hacer. Esos son los tesoros en el cielo, todo lo que apunta a la vida eterna. Diga conmigo: la vida eterna. Ahora bien, estamos hablando de una vida indestructible. Usted no va a ser destruido. Hebreos capítulo 7 verso 16 dice: mire lo que dice esta vida: no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Estamos hablando de que la vida que está en nosotros es una vida que no puede ser destruida. Alguien me dice amén. Esa era la victoria de los cristianos en la época de la persecución del Imperio Romano,
que la gente se preguntaba: ¿cómo es posible que ustedes deciden mejor ir a morir allá trillados por los dientes de las fieras? ¿O ustedes prefieren morir como una antorcha humana? ¿O ustedes mueren en los circos asesinados? Ustedes son un espectáculo público, le decían a los cristianos. Pero ¿sabe por qué ellos hacían eso? Porque ellos preferían morir humanamente. Ellos les iban a destruir su cuerpo natural, pero no podían destruir esa vida eterna que Dios había colocado en sus vidas. Amén. Porque eran más conscientes. Si le va a aplaudir al Señor, apláudale bien fuerte. Ellos eran más conscientes de lo porvenir, de lo eterno, que lo presente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Porque las circunstancias que estamos viviendo nos están dando a entender que lo terrenal es pasajero. Y se puede quitar lo terrenal y todo lo que quieran, pero lo eterno permanece para siempre. Y de eso se trata. Amén. Esa es la meta del cristiano. Aleluya. Esa es la meta del cristiano. Poner la mirada en lo eterno. No es lo que proyectemos ahora, lo que alcancemos ahora. Hagamos proyectos, metas, hagamos planes. Todas esas cosas son buenas, pero por encima de eso hay un plan eterno. Tenemos que enfocar la mirada en las cosas eternas, en lo celestial, en lo que nos está esperando más adelante. Aleluya. Era una vida que indestructible. La Biblia dice aquí que Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir la ley, sino por el poder de una vida que no podía ser destruida. Amén. Por eso cuando a él lo mataron, cuando él fue crucificado, murió en la cruz. La tumba no lo pudo contener, el infierno no lo pudo frenar, porque había un poder de resurrección, había un poder de vida que fue lo que lo levantó una vez más. Ese es el poder del Espíritu Santo que también opera en nuestras vidas, que cuando tú y yo estamos caídos, ese poder nos levanta una vez más, nos vitaliza una vez más, nos da la fuerza para seguir hacia adelante, para continuar con el propósito y la asignación que Dios ha establecido para nosotros. Diga conmigo: el poder de resurrección. Ese es el poder que nos va a levantar en el rato. Ese es el poder que va a levantar a aquellas personas que murieron primero en Cristo Jesús. El poder de resurrección que nos va a traer nuevamente a vida. Diga conmigo: vida eterna. Entonces tenemos una vida indestructible. Usted no puede ser destruido. ¿Me está recibiendo? Esa vida no puede cambiar, no puede ser alterada. Esa es la vida de Dios. Jesús es el Zoé de Dios, es la vida. En Él estaba la vida y ahora Él está en nosotros. Así que al estar en Cristo tenemos la misma vida de Dios. Diga: yo tengo la vida de Dios. Y eso me hace a mí más que vencedor. Eso me hace a mí más que victorioso. Aleluya. Así que ¿cuántos están en Cristo? Entonces usted goza de una vida indestructible. Amén. Entonces hay nueva vida en Cristo. No solo en el sentido de un nuevo comienzo o una nueva oportunidad, sino una nueva vida espiritual impartida en nuestros espíritus por Dios. Esa es la voluntad de Dios. Amén. El pecado nos arrebató esa vida, pero Cristo nos la devolvió. Así que Él dice: yo vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa palabra abundancia habla de algo excesivo, algo rebosante, en exceso, más que suficiente, extraordinario, mucho más de lo necesario. Esa es la vida que tú y yo disfrutamos. Esa es la vida que nos mantiene gozosos. ¿Cuántos dicen amén? Así que Jesús se presenta como el que ha venido para que tengamos vida en abundancia. Amén. Mira, cuando tú y yo seguimos a Jesús y sabemos lo que representa eso, sabemos quién es Él, vamos a entender lo que es vivir una superabundante vida con la vida que Dios nos dio. Mira, cuenta la historia que un soldado romano se acercó a Julio César, el emperador, para pedirle permiso para suicidarse. Fue donde el emperador a decirle: quiero suicidarme, no quiero seguir viviendo. Y ese soldado era un pobre desgraciado y desanimado que no tenía vitalidad, no tenía un futuro, no tenía un proyecto de vida, no tenía nada. Cuando César lo miró, le dijo: pero hombre, ¿de veras tú has vivido alguna vez? O sea, básicamente le estaba diciendo: tú eres un muerto en vida. Tú estás viviendo, pero no tienes una vida, o sea, no tienes una razón de ser, no hay una meta, no hay un norte claro en tu vida. Amén. Y esto nos enseña que cuando intentamos vivir nuestra propia vida, se nos hace aburrida y vacía. Intente usted como cristiano vivir su propia vida y te vas a dar cuenta que se te hace aburrida y vacía. Eso fue lo que le pasó a Salomón. ¿Sabía usted que el rey Salomón se apartó? Cuando usted comienza a leer el libro de Eclesiastés, te da cuenta que es los escritos de un hombre que vivió la experiencia después de haber nacido en una cuna cristiana, por llamarlo así. Él se aparta del Señor.
y decidió vivir su vida. Y al final se da cuenta que vivir la vida sin Dios es una vida, es vanidad de vanidades, una vida triste y vacía. Porque realmente el que lo llena todo se llama Dios. ¿Alguien me está recibiendo? Entonces tratar de vivir nuestra propia vida se nos hace aburrido y vacía. Pero cuando caminamos con Jesús recibimos su vitalidad y una superabundancia de vida. La cosa cambia. Aleluya. Así que cuando vivimos con Cristo es cuando comenzamos a disfrutar de la vida que realmente vale la pena. Empezamos a vivir de verdad. Yo no sé si a usted le sucedió eso. La vez que yo me convertí, el día que yo tuve mi momento de conversión, sucedió algo tan impactante. Tenía tanto vacío en mi vida que cuando yo llego y acepto a Jesús y soy confrontado con el estilo de vida que estaba viviendo, sentí que algo salió de mi interior. La carga, el peso, el dolor, la tristeza, la frustración, la decepción. Todo salió tanto de mi vida. Pero así como salió de mi vida, sentí que algo entró a mi vida. Gracias. ¿Y sabe qué era lo que estaba entrando a mi vida? La vida de Dios. Y te puedo decir que desde ese momento salió desde mi interior una frase que le dije a mi mamá ese día, porque ella estaba presente en el momento en que yo me convertí. Le dije: a partir de hoy verás a un hombre diferente. Había ocurrido algo sobrenatural. Algo había entrado dentro de mí que fue lo que produjo que yo lanzara esa expresión. Pero no lo dije simplemente por decirlo, sino porque era lo que estaba sintiendo en el momento. Y era que Dios había llegado a mi vida. Ahora comenzaba a sentirle, comenzaba a tenerle más sentido a la vida. Porque de eso se trata ser cristiano. Significa que ahora vivimos una vida con sentido, con un propósito. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Dios. Porque hay una vida que nos da propósito, sentido, que nos orienta y que nos muestra un norte definido, que nos dice hacia dónde ir. ¿Cuántos dicen amén? O sea que ahora sí empezamos a vivir la vida que vale la pena, la vida de verdad. Amén. Ahora bien, si nosotros miramos la historia, podemos ver en primer lugar la vida en el Edén. O sea, la vida de Dios viene desde mucho antes. En Génesis, en el libro de los principios, aparece, ese libro nos muestra a nosotros lo que es el árbol de la vida. En Génesis capítulo 2, verso 9 dice que: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, bueno para comer, pero también el árbol de la vida en medio del huerto. O sea que cuando Dios hace el huerto, puso todos los árboles que eran bien vistos a los ojos de Adán y Eva. Pero también esos árboles tenían algo particular: el fruto era delicioso. Y en todo el centro del huerto del Edén plantó dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿por qué los planta en el centro? Porque el propósito del árbol de la vida era para que ellos constantemente lo estuvieran observando y les recordaba eso acerca de lo que Dios había hecho y del porvenir, de la eternidad que les esperaba a ellos. Mientras que el árbol de la ciencia del bien y del mal había sido colocado ahí para probar la obediencia del hombre y de la mujer. Ahora bien, el árbol de la vida en el huerto representa lo que es la vida de Dios, la vida increada, incorruptible, indestructible, la vida eterna, lo que hemos hablado anteriormente. Por eso cuando el hombre peca, Dios tuvo que hacer algo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dice Génesis capítulo 3, verso 22: y dijo Dios: he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es decir, pasaron de la inocencia a la conciencia. Ya el hombre sabía lo que era bueno y lo que era malo. Entonces mira lo que dice Dios: ahora pues, no sea que alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En otras palabras, si a él no le costó tomar del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué le iba a costar a él tomar del árbol de la vida? El problema era que si él, ya en la condición de conciencia, es decir, de pecado, él comía del árbol de la vida, quedaría eternamente condenado y nunca podría ser redimido. ¿Sí me entiende? Porque el árbol de la vida lo que mostraba era la eternidad de ellos, les recordaba cuál era el futuro de ellos y quién era Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios obra de la manera más sabia. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es más agradable y perfecta y es mejor?
Y a veces hay cosas que ocurren en nuestra vida y no nos está gustando mucho, pero Dios sabe cómo dirigirnos y guiarnos. Mira lo que pasó en el verso 24. Entonces echó pues fuera al hombre y lo puso en el oriente del huerto del Edén. Ahora bien, la palabra echó suena como cuando te dicen te largas. Y por muchos años yo pensé que Dios estaba molesto, como decepcionado, que le dijo a los hombres: ¿sabe qué? Se me largan los dos ya. Sin vergüenza lo que son ustedes, bandidos, se me van. No, la palabra echó en el original quiere decir que los sacó en amor. Te lo voy a explicar de esta manera. Como cuando tú sabes que tu hijo está en problemas, en una dificultad, y tú entras allí y tú le dices a tu hijo: hijo, lo mejor que podemos hacer es vámonos de aquí. ¿Por qué te lo llevas? ¿Para qué? ¿Para qué? Para protegerlo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios lo que hizo fue que lo sacó del huerto para protegerlo. ¿Protegerlo de qué? De que no comieran del árbol de la vida. Porque Dios sabía que si comían iban a vivir eternamente en pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo que hizo fue que lo sacó para protegerlo y lo hizo con amor. Y entonces, y puso una espada encendida. Más adelante te das cuenta que es la espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora bien, ¿para qué puso la espada? Para guardar ¿qué? El camino del árbol de la vida. Si en esa condición, vuelvo y repito, ellos hubiesen comido del árbol de la vida, su condición pecaminosa hubiese sido para siempre. Es decir, nosotros existiéramos en una condición de pecado imposible de ser redimidos. ¿Sí me entiende? Por eso ve que el que nos sacó. Entonces, el árbol de la vida en el huerto del Edén nos habla de la vida que Dios había establecido en ese lugar. Amén. Antes de la separación. Entonces, si usted mira, cuando Dios crea al hombre, lo creó con vida, le dio vida. Porque dice la Biblia en Génesis 2:7 que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea que el hombre no tuvo vida hasta que Dios ¿qué? Sopló sobre su nariz. ¿Sí o no? Y ahí lo hizo un ser viviente. Entonces, qué tremendo, porque la Biblia dice que Dios es el Dios viviente. Y si Él es el Dios viviente y nosotros tenemos vida, significa que nosotros somos hijos vivientes. Dios es el Dios viviente y nosotros sus hijos somos hijos vivientes. Entonces, hoy tenemos vida. Amén. Porque tenemos la vida de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, que lo hizo con la tierra y todas esas cosas, armó la figura ahí del hombre, un muñeco ahí hecho de lodo, de tierra, de todos los componentes, pero simplemente estaba ahí, era como un muñeco, no tenía vida. Pero luego dice la Biblia que vino Dios, ¿y qué fue lo que hizo? Sopló en la nariz, y la vida que estaba en el Padre, la vida que estaba dentro de él, entró en el hombre, y dice que ahí se convirtió en un ser viviente. Qué tremendo es esto, porque realmente lo que le da vida a nuestra vida es el espíritu que Dios ha colocado en nosotros, es su vida. ¿Sí me está recibiendo? De hecho, usted y yo, antes de recibir la vida de Dios, teníamos una vida natural, ¿sí o no? Y vivíamos y éramos guiados por nuestras pasiones carnales, por nuestras emociones y nuestros sentimientos. Teníamos espíritu, pero estaba apagado. Pero cuando nacimos de nuevo, sopló el espíritu de vida. Vino la vida de Dios. ¿Y qué hizo la vida de Dios? Avivó nuevamente nuestro espíritu. Y dejamos de ser cuerpo, alma y espíritu, y ahora somos espíritu, alma y cuerpo, dándonos a entender que ahora nosotros estamos vivos, hijos de un Dios viviente, somos seres vivientes en Cristo Jesús. Amén. Así que antes de la caída del hombre éramos inmortales. El hombre era inmortal. Ahora bien, escuche esto: el hombre sin el espíritu de Dios está muerto. Amén. El hombre sin el espíritu de Dios está muerto, porque realmente lo que nos da vida a nosotros es el espíritu de Dios. Esa es como la ropa que usted tiene puesta, la ropa que usted y yo tenemos, esa que tú tienes y la que yo tengo. Esta ropa es un objeto inerte, inmóvil, paralizado, que ahorita antes de venir me lo saqué del closet, colgado en un gancho, pantalón doblado ahí, que mientras esté ahí está quieto, o sea, no tiene vida.
Es un cuerpo ¿cómo? Inerte, sin vida. La ropa cobra vida cuando usted se la pone. ¿Por qué? Porque cuando te pones el pantalón, la blusa, la camisa, qué sé yo, los zapatos, comienza a moverse, comienza a tener vida. Pero no porque haya vida en la ropa, en ese objeto. Es por la vida que hay en ti, por tu cuerpo, que hace que tenga vida. ¿Sí me entiendes? Esto le pasa por lo general a las mujeres. Que a veces las mujeres dicen, ay, esta blusa está linda. Y cogen y bajan la blusa y dicen, pero está como muy sencilla. No sé, no me parece, está muy sencilla. Pero cuando van y se la ponen, cambia la blusa. Y dice, uy, ahí colgada se veía como sencilla, pero ahora que me la he puesto, se ve elegante. ¿Sí o no? Eso es lo que le pasa. ¿A qué me refiero? Que en esta explicación simbólica, por ejemplo, la ropa es el cuerpo del hombre y tú eres el espíritu del hombre. O sea, lo que hace que la ropa tenga movimiento es el cuerpo. Lo que hace que el cuerpo tenga movimiento es el espíritu que nosotros recibimos de Cristo Jesús. Amén. O sea, lo que da vida al cuerpo es el espíritu. Y nosotros estamos vivos. ¿Cuántos dicen amén? Así que la vida está en el espíritu y necesitamos la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Qué tremendo, porque la muerte no tenía lugar en nosotros, la enfermedad no tenía lugar en nosotros, no podía tocarnos, pero la caída del hombre produjo todo eso. Así que eso se perdió. Entonces, ¿qué sucedió con la caída del hombre? Todos fuimos separados de Dios, fuimos separados de la vida. Entonces Dios se lo advirtió al hombre porque le dijo, cuando comas del árbol de la ciencia del bien y el mal vas a morir. Y cuando él estaba hablando de muerte, no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Así que lo que hizo el pecado fue separarnos a nosotros de la vida de Dios. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecados están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la vida de Dios. Por cuanto el hombre pecó, de ahí en adelante todos nacemos separados de Dios por causa del pecado. Entonces lo que hizo el hombre fue dañar lo que Dios con tanto amor había construido. O sea, Adán lo que hizo fue perjudicarnos a nosotros, porque hoy estamos nosotros lidiando y batallando con una cantidad de cosas dentro del orden de nuestra vida. Todavía las estamos batallando, aunque tenemos vida eterna. De eso se trata la muerte. La gente le tiene miedo a la muerte. Nosotros los cristianos tenemos que estar preparados para la muerte. ¿Sabe usted eso? Nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Ahora, nadie se quiere morir, yo tampoco me quiero morir. ¿Sí me hago entender? Yo no me quiero morir, yo sé que nadie se quiere morir, pero tenemos que aprender a ver la muerte desde otro punto de vista. Desde la posición de una separación en que el espíritu y el alma se separan del cuerpo y vuelven nuevamente a Dios, nosotros los que estamos en Cristo. Eso es lo que es la muerte. La muerte significa separación. Pero cuando hablamos de muerte espiritual, es de una separación espiritual. El pecado lo que hizo fue que el hombre se separara espiritualmente de la vida de Dios. ¿De qué tremendo es esto? Porque hay un contraste. En el huerto del Edén vemos la unión y vemos la separación. Vemos la vida y vemos la muerte. Entonces vida es unión con Dios. O sea, Dios nos dio vida para estar unidos a Él. Pero la muerte lo que hizo fue separación de Dios. Nos separó de la parte espiritual. Observe que después de la caída el hombre sigue estando vivo normalmente. Sigue sintiendo, de hecho sigue escuchando a Dios, pero ya no tiene comunión con Dios. Ya no hay una comunión con Dios. Se perdió eso que mantenía esa unidad y esa comunión con Dios. Entonces ellos estaban unidos a la vida, pero el pecado separó y trajo la muerte. Y ahí es donde nosotros le decimos a los cristianos, tiene que tener mucho cuidado con el pecado. Usted tiene que empezar a tratar esas áreas que usted sabe donde esté débil. ¿Por qué razón? Porque lo que hace el pecado en nuestra vida es romper, es separarnos de Dios cada día más. Nadie me dijo amén. Mira, la persona que está el pecado nos separa. Si bien usted sigue siendo hijo de Dios, amén. Si usted sigue siendo un hijo de Dios, pero usted no trata esa área en su vida, sino que quiere seguir en pecado, se va a mantener una separación en cuanto a la comunión con Dios. Eso va a abrir puertas al enemigo, va a darle acceso al diablo, a muchas cosas. Ahora bien, fíjate que la Biblia llama a Dios el autor de la vida. En Hechos 3:15 los apóstoles le dijeron, en el primer discurso Pedro dice, y ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. ¿A quién está haciendo referencia? A Cristo Jesús, del cual nosotros somos testigos. O sea que Cristo Jesús, óigame bien, desde un inicio estaba allí en el huerto del Edén. Y cuando el hombre fue separado de la vida de Dios, fue separado de Cristo.
Cristo nos ofrece la vida de Dios, pero el hombre en el Edén fue separado de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es que divide, que nos separa de Dios. Entonces, Adán murió espiritualmente, fue expulsado y ya no tuvo más acceso al árbol de la vida. Por eso, porque Cristo tenía que venir para tratar de solucionar, para solucionar lo que Adán había dañado. Por eso te das cuenta que el Señor tuvo que colocar ¿qué? Una espada encendida. ¿Por qué? Porque la espada encendida que vemos allí estaba guardando, era la que guardaba el camino al árbol. Es decir, no le permitía a Adán y a Eva que volvieran nuevamente al huerto del Edén. Ahora bien, qué tremendo, porque esa espada guardaba el camino del árbol, pero ahora en el nuevo pacto, después de Cristo Jesús, la palabra nos muestra el camino para volver al árbol de la vida. No, porque no se sabe dónde está el Edén. El Edén desapareció. No se sabe dónde está el Edén. Amén. ¿Está recibiendo? Entonces, una espada guardaba el camino al árbol de la vida, pero ahora en este tiempo la palabra, que es la espada del Espíritu, nos muestra el camino, el árbol de la vida. O sea que cada vez que yo voy a la palabra, me está mostrando el camino que me conduce ¿a dónde? Al árbol de la vida. Y el árbol de la vida va a aparecer en un futuro. Entonces, a causa de eso, escuche esto, es donde nace la necesidad de Cristo. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, está hablando de Adán, el pecado entró al mundo por un hombre, ahí todos pecaron, y el pecado lo que trajo fue muerte espiritual. A esa muerte que está refiriendo es la muerte espiritual. Así la muerte espiritual pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros nacimos en pecado, es una naturaleza pecaminosa. Nacimos muertos espiritualmente. Amén. Nos hicieron un daño, claro. A Adán, y no creo que lo haya hecho de mala fe, pero a Adán le hizo falta pararse firme, tomar autoridad. Él tenía la revelación, y al que más da, más se le demanda. El que tenía que parar era él, pero no lo paró. Amén. Sino que se dejó también engañar. ¿Y qué hizo? Introdujo la muerte, la separación eterna, y por eso es que todos estamos en problemas. Ahora, aquí vemos que el pecado separa. Así que todos los hombres pecaron y fueron separados de Dios. Pero la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, hace división. Ok, entonces la muerte entró, vino el diablo y el hombre le abrió la puerta. Y ahora los hombres, por causa del pecado, están separados. Estamos separados de la vida, muerte espiritualmente. Pero así como el pecado vino por Adán, vino la solución por Jesucristo. O sea, todo estaba preparado, pero usted se da cuenta que después de todo el bololó que se armó allí, todo se desarmó allí, se formó el caos nuevamente. En Génesis capítulo 3, verso 15, Dios da la promesa, que es lo que se llama el protoevangelio. Dios da la promesa y le dice a ellos que la serpiente lo irá vendrá uno, que la serpiente lo irá en el calcañar, pero le pisará la cabeza a la serpiente. Está hablando acerca de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, lo que él iba a hacer en cuanto a Satanás, en cuanto al pecado. Sí, él iba a morir, pero iba a morir por la salvación y por la redención del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? La solución para eso era Cristo Jesús, era el perdón de él. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versos 15 al 17. Romanos 5 del 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, es decir, por la desobediencia de aquel uno, Adán, muchos murieron, la gracia y el don de Dios, el don es el regalo que Dios tenía para nosotros, era Cristo, era la salvación. Pero por la gracia y el don de Dios abundaron muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron en vida. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, Cristo Jesús, vino a causa de muchas transgresiones para justificación, es decir, a causa de todos los pecados del hombre. Así que por la transgresión de uno reinó la muerte, por la transgresión y la desobediencia de Adán reinó ¿quién? La muerte espiritual. Pero mire lo que dice el texto al final. Este texto es poderoso, verso 17. Estamos en el verso 17. Dice, pero dice, pues por si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo.
O sea que nosotros en este momento reinamos en vida. Diga conmigo, yo reino en vida. Lamentablemente esa expresión reinar en vida le dieron un mal uso, una mala interpretación. Sacaron el texto del contexto para enseñar mucho acerca de lo que era la doctrina de la prosperidad económica. Entonces le decían a la gente, usted tiene que reinar en vida. Nosotros los cristianos reinamos en vida. Y lamentablemente muchos cristianos no entendieron el trasfondo de lo que el Señor está hablando ahí. Reinar en vida, ahí está hablando de que nosotros reinamos sobre el pecado, reinamos sobre el diablo, reinamos sobre la tentación, porque ahora tenemos una vida en Cristo Jesús. Eso es reinar en vida. ¿Sí me entiende? Que no permitimos que el enemigo, ni el diablo, ni el pecado, ni nada venga a ejercer un control en nuestra vida, porque ahora en nosotros vive Cristo Jesús y Él nos gobierna. Entonces la gente en aquel tiempo, con ese tema de reinar en vida, vi muchos cristianos, mucha gente endeudados, llenos de compromisos, llenos de deudas, viviendo en un lugar porque como eras un hijo de Dios tenías que vivir a la altura de un hijo de Dios, y comprometidos a meterse en barrios de estrato 7 pagando servicios, llenos de deuda. Eso fue la locura y al final terminó convirtiéndose en un mal testimonio. Y sí, yo creo en la prosperidad bíblica, creo que Dios nos prospera, yo creo que Dios quiere que usted le vaya bien, que usted tenga un buen trabajo, que tenga buenos recursos, que usted tenga su casa propia, tenga su carro, su moto. Yo creo eso y yo predico eso. Yo creo que Dios le gusta, se agrada cuando usted va a un buen restaurante y se come una buena comida, cuando usted compra ropa. A Dios le gusta todo eso, pero eso no es todo. Pero eso no es todo, ¿sí me entiende? Hay otras cosas que son más importantes. A Dios le gusta cuando usted se va de viaje, a Dios le gusta cuando usted se va de paseo. De hecho, Él le da la provisión a usted. Le da la provisión a usted en esa parte. Pero ¿qué sucede, mis amados? Que eso no es el todo en la vida. ¿Sí me entiende? Reinar en vida, o reinaremos por uno solo, Jesucristo en la vida, significa que nosotros reinamos sobre esas debilidades. Nosotros reinamos sobre el pecado, sobre aquel pecado que nos tenía dominado, sobre aquella influencia satánica en nuestra vida. Reinamos sobre la tentación. No quiere decir que no vayamos a ser tentados, pero cuando usted sabe que usted tiene la vida de Dios, usted se para firme porque sabe que el que está viviendo en ti es más poderoso. Y si Cristo pudo vencer a las tinieblas, pudo vencer al pecado, Él ahora en nosotros también nos hace más que vencedores. Amén, de eso se trata. Entonces la solución era Cristo Jesús. Entonces levanta su mano derecha y diga: yo reino sobre el pecado. Diga: sobre el diablo, sobre la tentación, porque tengo la vida de Dios. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Cristo nos volvió a conectar con el árbol de la vida. Amén. O sea que ahora en Cristo nosotros volvemos a ser conectados al árbol. O sea, cuando usted nació de nuevo, esa vida y esa naturaleza abundante de Dios es impartida por Dios en tu espíritu. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo con los discípulos después de la resurrección. Juan capítulo 20, verso 22. A pesar que los discípulos tuvieron 3 años con el Señor, en ese tiempo ellos no nacieron de nuevo. Ellos vinieron a nacer de nuevo después de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué no nacieron de nuevo antes? Porque Cristo todavía no había muerto, no había resucitado, no había cumplido con el plan de redención. De ahí en adelante todo el mundo tenía que mirar a Jesús para nacer de nuevo. Entonces en Juan capítulo 20, verso 22 dice: y habiendo dicho esto, ¿qué fue lo que Él dijo? Lea los versículos anteriores y se enterará. Dice, ¿qué fue lo que hizo? ¿Y qué le dijo? Recibid ¿qué? O sea, que allí los discípulos nacieron de nuevo y recibieron la vida de Dios, el Zoe de Dios, igualitico como sucedió en el huerto del Edén. ¿Se da cuenta? En el huerto del Edén el hombre era un ¿qué? Una estatua ahí, un muñeco ahí tieso hecho de barro. ¿Y qué hizo Dios? Sopló aliento de vida, o sea, su espíritu, sobre el hombre, sobre esa estatua, y se convirtió en un ser viviente. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, pasó también igualito. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Sopló sobre usted y el Espíritu Santo vino a habitar dentro de usted. Y usted ahora es un ser viviente. ¿Alguien me está recibiendo? O sea que cuando nacimos de nuevo recibimos la vida de Dios y nuevamente fuimos conectados al árbol de la vida que es Cristo Jesús. Eso es poderoso. Amén. Por eso tenemos que entender que nosotros somos una nueva raza. Somos una raza nueva, una raza que no existía. Y esa raza nació allá, ¿ve?
en el aposento alto cuando todos fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Aleluya. Somos una raza que tenemos la vida de Dios y somos más que victoriosos. Así que Jesús no vino para hacernos mejores personas. Escucha eso. Hay cristianos que le escuchan que me dicen que no, pastor, yo me convertí a evangélico porque yo quiero ser mejor persona. No. Nadie se convierte a Cristo para ser mejor persona. Si tú te convertiste a Cristo para ser mejor persona, estás equivocado. Porque allá afuera hay gente que no se ha convertido a Cristo y son muy buenas personas. Son mejores personas. Entonces, cristianismo no tiene que ver, yo soy cristiano, por eso yo no. Cristianismo tiene que ver, ¿para qué nos convertimos? ¿O para qué Dios nos llamó? ¿Para qué nacimos de nuevo? Para tener el carácter de Cristo, para que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Para eso nacimos de nuevo. O sea, Cristo no vino a ser mejores personas, vino a convertir a hombres malos en hombres buenos. No, Cristo vino a darle vida a hombres que estaban muertos. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. A hombres que estaban muertos espiritualmente como nosotros. Él nos vino a dar ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Así que la misma vida de la vid fluye en el pámpano. Juan capítulo 15 versos 1 y 2. ¿Qué dice? Yo soy la vid verdadera. Juan 15, 1, 2. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces Jesús ahí está hablando acerca de que Él es la vid, lo que produce vida, como el árbol de la vida en el huerto del Edén, allá. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador, es el que ha propuesto todo esto, es el que cultivó, el que desde un inicio tuvo todo el pensamiento, tuvo todo el plan, todo él lo tenía fríamente establecido, calculado ya. Entonces dice, pero yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol y mi padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, la rama que en mí no lleva fruto, dice el verso 2, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, es interesante porque en esta historia o en esta parábola de la vid verdadera, en esta ilustración, nosotros somos los pámpanos, somos las ramas. El que da la rama, el que da fruto es la rama. Entonces, el pámpano, la rama, está llamada ¿para qué? Para dar fruto. ¿Qué fruto? Fruto es la evidencia de una vida cambiada y transformada. O sea que si nosotros estamos conectados al árbol de la vida, el final de nosotros o la historia de nosotros continuamente es dar fruto. Es dar un fruto que ha sido el resultado de estar conectado con la vid verdadera. Y ese fruto, óigame bien, es lo que revela que nuestra vida ha sido cambiada y transformada por el poder de Dios. Es lo que revela que nosotros tenemos el ADN de Dios. Es lo que revela que nosotros tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Amén. Entonces mira lo que dice el verso 4. Jesús dice algo poderoso. Permaneced en mí, dice el verso 4. Dice, y en otras palabras, estar conectados con la vid, permanecer unidos a la vid. Él nos dio vida para nosotros estar unidos con Él. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecemos en Cristo. ¿Sabe qué es lo que hace muchos creyentes cuando tienen problemas? Se desconectan de Dios. Al contrario, cuando más debemos estar pegados. Amén. Hay un juego de palabras poderoso en ese verso 4. Él dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. O sea, observa que en cierta manera el que tiene que tener la iniciativa de estar conectado en el árbol de la vida somos nosotros. En ese orden que está establecido. Permanece en mí. Y dice Dios, y yo permaneceré en vosotros. Manténganse conmigo que yo estoy con vosotros. Como el pámpano, o sea, como la rama no puede dar fruto por sí misma. Si usted le corta la rama a un árbol y la tira, a la vuelta de 12 horas ya el árbol comienza a manifestación, comienzan las hojas a secarse. ¿Por qué? Porque dejó de fluir la vida hacia la rama, por lo tanto no puede dar fruto. Entonces él está diciendo, si no permanecen en la vid, si tú no te mantienes allí conectado, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos notado, y con preocupación se lo digo, que mucha gente se convierte, pero no se conectan al árbol de la vida. No dan fruto. Y no solamente eso, lo que nos alimenta, lo que nos nutre, lo que nos mantiene pleno nosotros es estar conectados con el árbol de la vida.
con la vid verdadera que se llama Cristo Jesús. Y esto me habla a mí de la comunión con Cristo. Esto me está hablando a mí, óyeme bien, de que si hay falencias, áreas en nuestras vidas donde tienen que ser tratadas, allí conectado con el árbol de la vida que es Cristo Jesús, con esa vida que Él nos ha dado a nosotros, es lo que va a llenar todos esos vacíos que hay en nuestro corazón. Amén. Yo creo que a los cristianos de hoy en día les falta conocer a Dios como Padre, a tener más experiencias con Dios, que es lo que nos puede a nosotros satisfacer y se puede manifestar esa plenitud en nuestras vidas. ¿Alguien me dice amén por eso? Ahora, usted quiere disfrutar de todos los beneficios de esta vida, de la vida que Dios le ha dado. Usted debe permanecer conectado con la vid. Yo no sé si a usted le sucedió cuando estaba en el colegio. Usted nunca hizo el experimento de los árboles injertados, de los injertos. Creo que estábamos en bachillerato, ¿no? Yo me acuerdo que creo que era biología. Estábamos con un profesor y él nos dijo, vamos a hacer, hicimos hasta cultivos hidropónicos. Hicimos los árboles injertados y cogimos una rama de un limón, de limón, y en un árbol de naranja, y abrimos el tallo, allí un poquito, levantamos ahí la primera capa, colocamos la ramita bien cortadita, la sellamos, y aunque algunos árboles pegaron y otros no pegaron, los que pegaron comenzamos a ver el fruto. ¿Por qué sucedió eso? Porque esa ramita se unió al tallo, donde fluía la savia del árbol y comenzó a alimentarse de la savia del árbol. Y aunque al principio de pronto le costó un poco y trató como de mostrar que se estaba como medio secando, al final pegó la rama y con el tiempo esa rama comenzó a dar fruto también. Y de eso se trata. Nosotros fuimos injertados en Cristo Jesús, en la vid verdadera, con la vida que Dios nos da, que nos dio a nosotros. Fuimos nosotros injertados en ese árbol. Y ahora nosotros podemos disfrutar de esa rica y abundante naturaleza divina de Dios, de esa abundante vida de Dios, de los beneficios de Dios. Y a eso es lo que nosotros hemos llamado, a dar fruto. Esa es la meta del cristiano. Entonces, escúcheme esto. Cristianismo no es para ser mejor persona. La meta del cristiano es dar fruto. Mostrar un cambio, ¿me entiende? Por la relación que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pedro dijo, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, de esa nueva naturaleza que tiene, de esa vida de Dios, esa naturaleza divina que Dios ha implantado en tu vida, tú puedas participar de todos los beneficios que a ti te corresponden. O sea que ahora nosotros tenemos el ADN de Dios y ese es un ADN de victoria. Amén. Aleluya. Su naturaleza divina se trata de una vida de plenitud que lo llena todo. Por eso nosotros estamos llenos de amor, de alegría. Por eso es que nosotros, el cristiano no odia, el cristiano ama. Y si lo lastiman, se resiente, perdona. ¿Sí me entiende? El cristiano no es tacaño, es generoso. Hay 3 amenes. El cristiano le viene plata en a montón de parte del Señor. Eso sí te gusta. Si te gusta, levante su mano derecha, por favor. Levante, no, toda la iglesia me levanta la mano derecha. Diga conmigo, Padre de la gloria, yo renuncio al espíritu de traqueto. Amén. Háblame de plata, pastor, y te reviento la iglesia a punta de amén. Amén. Aleluya. No. La iglesia debemos reventarla cuando nos están hablando de este tipo de predicaciones. La reventamos de un amén, de un aplauso, cuando nos están diciendo que tenemos vida eterna, que tenemos la vida de Dios, que vamos camino a estar eternamente con Dios. Esa es la motivación correcta de un creyente. Eso es lo que nos debe animar a nosotros, nos debe motivar. La plata, la casa, el carro, el marido, la esposa, eso es añadidura. Eso es añadidura, eso se queda aquí en la tierra. Amén, olvídate de esa vaina. Que te mueres y al marido tuyo no te lo vas a llevar. Te mueres tú y ese se busca otra. No, póngale la firma. Póngale la firma. ¿Sí me entiende? Te mueres tú, varón, y bueno, hay mujeres que les gusta vivir sola, vivirán sola. Pero hay otras que dicen, no puedo vivir sola, tengo que vivir acá, y ¡pum!, te pone otro. Ya ni te quiera te das cuenta tú. La plata no te la vas a llevar, la ropa no te la vas a llevar. Porque si es de lo que te van a incinerar, hasta con tu ropa te queman. De mentira, te desnudan para meterte en la candela desnudo. A los que creman. Y luego cogen esa ropa y van y la revenden en un segundazo.
¿En serio? Así como llegamos, así nos vamos. En cuerito llegamos, en cuerote nos vamos. ¿Sí o no? No es verdad. Porque, ¿por qué? Porque nosotros somos más conscientes de las cosas terrenales que de las cosas celestiales. La Biblia dice poner la mirada en el cielo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que nos motiva a nosotros. Eso es lo que nos anima a nosotros, lo que nos mantiene llenos de gozo. Eso es lo que nos mantiene a nosotros con una perspectiva acerca del futuro, de la eternidad, independientemente de cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando aquí en la tierra. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Y escúchame lo que te voy a decir. ¿Cómo te lo digo para que no te ofendas? No hace falta tener una enfermedad grave donde te vas a morir para que tú aprendas a ser más consciente de las cosas eternas. No hace falta eso. ¿Sí me entiendes? Porque el que le determinan cáncer metastásico o le determinan cualquier otra enfermedad terminal, entonces ahí se hace más consciente de lo eterno. ¿Sí me entiendes? ¿Qué sucede? Que no necesitamos llegar allá para nosotros ser conscientes de que hay una vida eterna y que esa es la razón de ser de nosotros y la razón por la cual nosotros vivimos, nosotros avanzamos, caminamos con la mirada puesta en el Señor, creyéndole al Señor, sabiendo que hay una eternidad y hay un mejor futuro para cada uno de nosotros. Esa es la vida del cristiano, por eso es que nosotros vivimos. Entonces deje de ser tan materialista. Serio, deje el materialismo, deje de ser tan materialista. Trabaje y viva trabaje y adquiera todo eso, pero que eso no lo domine usted, ni que lo mueva a usted, sino que trabajemos por lo espiritual, por lo eterno. ¿Alguien me dice amén? ¿Sabe cuándo volvemos a ver el árbol de la vida? Allá en Apocalipsis. Aquellos que han sido lavados con la sangre tienen derecho a comer del fruto del árbol de la vida. Amén. Ahora bien, mire lo que es el antes y el ahora del creyente. ¿Quién era usted antes y quiénes somos ahora? ¿Quiénes éramos antes sin Cristo? En Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3. Antes sin Cristo nosotros teníamos una maldición triple. Había una triple maldición que estaba en nosotros. Mira lo que dice. Mira cómo comienza Pablo diciendo: y Él os dio ¿qué? ¿Nos dio qué? ¿Cuál vida? El Zoé de Dios, la vida de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estamos muertos en delitos y pecados. O sea, escuche esto. Piense, usted tiene que conocer a algún familiar, a alguna persona bien pecadora. Piense en él. Ya lo pensé. Yo tengo uno que es terrible. Un pariente, pero terrible. Sepa usted que aunque esa persona está muerta en delitos y pecados, ya Dios hizo provisión de vida para él. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Aunque esa persona está muerta en delitos y pecados, ya Dios hizo provisión de vida para él. Lo que esa persona necesita es que le prediquen de Cristo y que él acepte, se arrepiente y acepta a Cristo, y automáticamente se activa esa vida. Eso es lo que Pablo está diciendo, que estando nosotros hundidos en el pecado, haciendo lo que tú hacías, ya nosotros teníamos vida en Cristo Jesús, ya estaba lista la provisión. Lo que sucedió fue que alguien nos predicó y se activó eso, pero ya teníamos provisión de vida. Entonces, lo primero que encontramos ahí, la primera maldición del hombre, es que el hombre está muerto espiritualmente. Eso es una maldición. Y le digo que es una maldición porque esa maldición conduce al hombre al infierno. Entonces, la muerte espiritual es un efecto de la maldición del pecado y su paga. Pero Él nos dio vida aún estando nosotros en esa maldición. Mira cuán grande es el amor de Dios. Verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, y en esa condición de maldición seguíamos la corriente de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces mira, cuando tú ves a una persona en pecado, tú dices, esa persona tiene un espíritu ¿de qué? De desobediencia. Ese espíritu lo tuvimos tú y yo. Estamos igualiticos, en el mismo disfraz. Por eso esto me tiene que llevar a entender que cuando yo miro a una persona así, la miro con misericordia, así como me miraron a mí con misericordia, para predicarle,
¿Alguien me está recibiendo? Entonces, ¿qué sucedió en esta parte? Escuchen con atención, que ahí viene la segunda maldición. ¿Cuál es la segunda maldición? Que estábamos sometidos al diablo. Seguíamos la corriente de este mundo. Por eso fue que le enseñé, duré 2 semanas enseñándole que la Biblia siempre nos enseña cosas que van en contra de la corriente del mundo. Nos enseñaron a odiar, nos enseñaron a pelear, nos enseñaron a ser tráfugas, nos enseñaron a muchas cosas en la corriente del mundo. Pero cuando viene Cristo, ahora Cristo nos enseña a perdonar, nos enseña a amar, a hacer lo correcto, vivir una vida íntegra, todas esas cosas. Oye, dígame amén, así sea por fe. Oiga, pero usted me tiene a mí como asustado. O yo no me estoy dando a entender, o esto le está dando duro, o será que estoy en el lugar equivocado. Están atentos, bueno. Entonces la segunda maldición era estar sometido. Teníamos la influencia del mundo, el gobierno del mundo, la influencia de las tinieblas. Verso 3, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne y haciendo lo que les daba la gana. ¿Qué eso es lo que quiere decir ahí? ¿Ve? Y haciendo la voluntad de la carne, o sea, lo que a mí me da la gana. Yo nací así, a mí nadie me cambia, pastor. Soy rebelde porque el mundo ¿me acuerdas? No pudo ni mi mamá ni mi papá, ahora venía el marido mío, vas a venir tú a cambiarme, ni creas. Pura rebeldía empastada. Mira a la persona que está a tu lado y se le destila la rebeldía por los poros, dígale así. No, pastor, olvídese. No, pastor, ya. Vea, a mí todavía no ha aparecido el que me ponga el freno, pastor. Gloria a Dios, yo hago lo que yo quiero, aleluya, gloria a Dios. No, ya soy un poco cristiano, que no se dejan corregir y dicen gloria a Dios. Aquí en la victoria, gloria a Dios, y hacen lo que les da la gana. ¿Haciéndola qué? Así estábamos nosotros en la voluntad de la carne y los pensamientos. Y ahí viene la tercera maldición, que estábamos sometidos a nuestras pasiones. Éramos gobernados ¿por qué? Por nuestra carne, influenciados por malos deseos, malos pensamientos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no hay participación del Espíritu, el alma y la carne son los que gobiernan. Por eso era que nosotros hacíamos lo que nos daba la gana, porque no había una participación del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es lo único que nos mantiene conectados con Dios y es lo que recibe la voluntad de Dios y la transmite para que podamos hacerla. La carne y el espíritu, la carne y el alma no pueden hacer la voluntad de Dios. De hecho, la carne es enemistad contra Dios, se opone a todo lo que es de Dios. Por eso es que la Biblia dice que cuando nacimos de nuevo, nuestro espíritu fue vivificado. Nuestra mente ahora tiene que ser renovada por la palabra de Dios, que es el entrenamiento al alma. Y el cuerpo hace lo que dice el espíritu o lo que dice el alma, según cuál de los dos esté más fortalecido. ¿Sí me hago entender? Aleluya. Entonces habían 3 maldiciones firmes. ¿Cuál era? Muertos espiritualmente, estábamos sometidos al diablo y estamos sometidos a nuestras pasiones. Y por causa de eso, miren lo que dice al final. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? ¿Hijos de qué? De la ira de Dios, lo mismo que los demás. Amén. Entonces, ¿se acuerda? Ese era usted. Usted era antes de Cristo. Pero lo que nos interesa es lo que ahora somos en Cristo. Mire lo que somos en Cristo. El mismo Pablo lo dice, Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Pero mire, dice, 4 al 6 dice, pero Dios, esa expresión, pero Dios, ya lo cambia todo. O sea, esto es lo que éramos, verso 4, por favor. Esto es lo que éramos, pero en el verso 4 cambia todo, dice, pero Dios. Cambió todo ahí. ¿Qué es rico? ¿Qué es misericordia? Es el amor de Dios que lo mueve a actuar. Amó Dios tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? La misericordia de Dios se manifestó. El amor de Dios lo llevó a ¿qué? A actuar. Y Dios es rico ¿en qué? En misericordia. Por eso dice la Biblia que cuando entramos al trono de la gracia podemos hallar oportuno socorro y misericordia, es decir, la manifestación del amor de Dios. Por su gran amor con que nos amó, Él está saturado de amor por nosotros. Amén. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Entonces, así como una maldición triple, aquí vemos cómo se revierte la maldición ahora.
Ahora usted estaba antes bajo una triple maldición. Ahora en Cristo tú estás libre de esa maldición, porque la maldición ahora se ha revertido. Y la primera reversión fue que nos sacó de la maldición de la muerte para meternos en vida. Amén, eso es poderoso. O sea que ahora nosotros en Cristo estamos espiritualmente vivos. Levante su mano y diga: yo estoy vivo. Diga: yo estoy vivo. Y dice: y juntamente con Él nos resucitó. Ahí le viene la segunda reversión. Dice, o sea, ahora escucha esto: nos resucitó. No dice que nos reparó ni nos remendó, sino que nos resucitó de la muerte espiritual y nos dio vida espiritual. Usted no está reparado. Tú no eres como esa tacita de porcelana que te la regaló la abuela. Ay, se me partió, búsquenme gota mágica, y está toda remendada y que tiene pocas rayitas. No, tú no eres un artefacto que te caíste y Dios te remendó. No, Él te resucitó, te hizo nuevo. Usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Así que todos los días nosotros tenemos una fe expectante que en Cristo Jesús hay cosas nuevas que vamos a disfrutar. Aleluya. Amén. Dile que está a tu lado: tú no eres un reparado ni un remendado. Amén. Resucitaste para vida nueva. Ay, ¿cuántos se alegran por eso? Escucha, Jesús no vino a ser bueno a los hombres malos. No, Él vino a dar vida a hombres que estaban muertos. Estábamos muertos. Ahora nosotros tenemos vida. Aleluya. Eso es poderoso. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Haga algo si te lo cree. Usted tiene vida. Entonces, cuando usted tiene vida, usted se goza en las alabanzas. Celebra, brincas allí, levantas manos, tocas palmas. Mírale la vida al otro. Mira el que está a tu lado y dile: mírale la vida al otro. Dile así. Pero cuando te digo mírale la vida al otro, es la vida que está mostrando, no lo que hace. Amén. Porque tampoco hay que ser chismoso. Que el chisme es pecado, ¿ah? No, usted tiene vida, usted está vivo, usted se goza, usted celebra, usted danza, usted brinca, usted grita, usted corre por la iglesia, se chifla, lo que sea, pero tiene vida. ¿Cómo se nota que ni le bailaron el pundero cuando estaban chiquitos? Amén. Ni el pundero se los bailaron. Usted tiene vida. Amén. Por eso lo digo, lo vivo, lo enseño, lo vivo, lo predico. Venir a la iglesia es un motivo de alegría. Es para venir a una fiesta. Cuando yo salgo de mi casa todos los domingos, siempre le digo al Señor: gracias por la oportunidad que tengo de ir a tu iglesia. Y yo entro como si entrara a una fiesta. Y vengo a gozarme y a brincar y a gritar aleluya y gloria a Dios. Y si me puedo revolcar, me revuelco, pues no importa. Pero estoy vivo. Es una señal de que tengo vida. Alabo al Señor, me gozo con Dios. ¿Alguien me dice amén? Hay gente que se levanta en las mañanas con chorote cara. Parece que quieren matar y comer del muerto. Parece que se bañaron en hiel esa mañana, todos acartonados. No, me levanto con gozo, me levanto con alegría. Sí, hay días donde ni le provoca a uno levantarse. Hay días donde tiene que afrontar problemas, dificultades, chicharrones, pero no importa, con todo eso yo tengo vida. Y esa vida es lo que le da vida a mi vida. Y me hace que me mantenga lleno de gozo, lleno de alegría, lleno del poder de Dios. Aleluya, amén. Porque me sacó de la muerte a la vida. Porque no he sido reparado ni remendado. Estoy resucitado juntamente con Cristo. Aleluya. Y no solamente eso, apláudale al Señor. Y la tercera reversión es que nos dio una posición de autoridad para reinar en vida, porque estamos sentados juntamente con Cristo. Entonces la maldición revertida, ahora estamos vivos espiritualmente, somos gobernados por Dios, seguimos al Espíritu de Dios y la voluntad de Dios, somos hijos de Dios y tenemos la autoridad en Cristo Jesús. Aleluya.
Eso somos nosotros, tenemos vida. La vida de un cristiano se muestra. ¿Usted no ha visto una persona cuando está enferma? Amén. La persona cuando está enferma a veces se ponen pálidos, se ponen de mal color, les cambia todo, no tiene vida prácticamente. Pero cuando la persona comienza a salir de eso, o se toma sus medicamentos, comienza eso a generar un efecto en su cuerpo, que lo que produce es la vida, o sea, le devuelve la vida. Entonces esa persona que usted la vio toda pálida, que la vio toda así y todo lo demás, entonces tú dices, oye, te ves diferente. Y claro, y se empieza a comer, te empieza a ver que diferente, diga conmigo, diferente. ¿Por qué? Porque ya hay vida, lo estás mostrando. Aleluya, eso es lo que hace la vida de Dios en nosotros. La vida es algo que se muestra, donde quiera que usted vaya, muestre la vida de Dios. Muestre que usted es un ser espiritual vivo, que usted no está muerto, amén. Que usted goza de algo mejor que tienen las personas, que mientras se goza del pecado, usted se está preparando para la vida eterna, aleluya. ¿Cuál es el problema del mundo? Que ellos actúan como locos porque no tienen la vida de Dios y lo que ellos hacen les parece normal. Pero nosotros tenemos vida y esa vida incluye la sabiduría para poder vivir, incluye la templanza, amén. Así que nosotros ahora podemos revestirnos del hombre nuevo, justo, santo, que es la vida de Dios en Cristo Jesús. Y quiero terminar con esto: conectados y dando fruto. Y termino con esto. Aleluya. Conectados y dando fruto. Ahora en Cristo nos conectamos del árbol que da fruto, amén. Apocalipsis capítulo 22, verso del 1 al 3. Apocalipsis 22 del 1 al 3. Regáleme un par de minutos. Dice que después mostró un río limpio. Ya en 22 allá, cuando todo ya ha pasado, después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Qué tenía ese río? Tenía dos características. Era un río limpio, río puro, cristalino. Qué rico cuando uno se baña así en un río donde tú puedes ver el fondo, ¿no? Delicioso. Y tiene una particularidad: el agua es fresca, es fría. Pues este río era así. Era un río limpio, transparente, que se veía al fondo. Y no solamente eso, era un río de agua de vida. O sea que el que entraba allí tenía vida. Lo que estaba allí tenía vida. ¿Cómo sabes tú que ese río en el que te vas a bañar tiene vida? Porque cuando tú miras al fondo, ves los peces, ves cangrejos, ves otro tipo de animales, crustáceos allí. Ese río tenía un agua de vida y era resplandeciente como cristal. ¿De dónde fluía? Del trono de Dios y del Cordero, de los autores de la vida. Estaba el trono sentado allí Dios y Cristo a la diestra del Padre. Ahora bien, como este río era un río de vida, no es un río de muerte, no es un río peligroso. Este árbol tampoco es un árbol de muerte, es un árbol de vida. Y todos nosotros hemos sido regados con ese río de vida. ¿Sí me entiende? Hemos sido regados con ese río de vida. Si alguno tenga sed, venga a mí, beba, dice el Señor. Y de su interior corre el río de agua viva. Desde que nacimos de nuevo, nosotros estamos allí unidos a ese río cristalino de vida, que nos ha dado vida, que es lo que quita nuestra sed. Aleluya. Así que en medio de la calle de la ciudad, está hablando de la Nueva Jerusalén, y a uno y a otro lado del río estaba también el árbol de la vida. Entonces fíjate que el árbol de la vida desaparece en Génesis, pero vuelve a aparecer otra vez en Apocalipsis. Desaparece en el principio, pero vuelve a aparecer en el final de todo. Amén. Entonces, ¿qué sucede con este árbol de la vida? Que el hombre redimido, aquellos que han sido redimidos por Cristo, porque ahí está hablando de los redimidos, son los que tienen acceso a la vida de Dios, a este árbol de la vida. ¿Qué produce este árbol de la vida? Vamos en el verso 2 y usted todavía en el verso 1. Dice, vamos en el verso 2. Dice, este árbol de la vida produce 12 frutos, dando cada mes un fruto. Ahora, aquí habla de un fruto diferente, pero cuando habla de que produce 12 frutos o cada mes produce un fruto, dice que es un árbol de fruto continuo. Un árbol de fruto continuo. O sea, este árbol constantemente está dando su fruto, y aquel que está conectado a ese árbol come de ese fruto, pero también de ese fruto.
Por eso cuando estamos conectados al árbol de la vida, nuestra vida es una vida de mucho fruto. Y la gente te va a decir: wow, te ves diferente, ¿qué tienes tú? Oye, yo te conocía antes como una persona así, ahora te conozco de esta manera. ¿Por qué? Porque esa conexión es lo que nos está permitiendo a nosotros que dar más fruto. Amén. Entonces, si estamos nosotros conectados en el árbol de la vida que da fruto, somos llamados a dar fruto, a dar evidencia de esa nueva vida que está impregnada en nosotros. Aleluya. Eso es lo que hace el árbol de la vida. ¿Qué dijo Jesús? Por el fruto ¿qué? Lo conoceréis. Y eso es lo que es el fruto. El fruto que nosotros damos es lo que evidencia que tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu. Por eso yo siempre he dicho que el cristiano tiene un distintivo. Usted y yo tenemos algo diferente. Y tenemos que mostrar algo diferente. Y cuando usted llega a un lugar, la gente simplemente con el verlo a usted, quizás la forma de usted de responder, la forma de usted actuar, la forma de usted hacer las cosas, ese es el distintivo del cristiano, que es lo que muestra esa vida que está dentro de nosotros. ¿Sí me entienden? A veces los cristianos quieren ser, no se quieren diferenciar en nada, igualitos, chabacanes, mal hablados, respondones. No, nosotros tenemos un distintivo, algo diferente, que nos hace diferente. Tenemos la vida de Dios, pero esa vida hace que haya una evidencia que muestre que nosotros no estamos muertos espiritualmente. Amén. Cuando una persona le sale a usted con grosería, tú vas a decir: está muerto espiritualmente. Si el vecino le salió a usted con grosería, su compañero de trabajo le salió con grosería, usted dice: lo entiendo porque está muerto espiritualmente. Pero usted no, usted tiene una diferencia, usted marca la distinción, usted tiene una huella única con la que usted marca. Es la vida de Dios, que es lo que hace que nosotros demos ¿qué? Demos el fruto. Entonces, y miren lo que dice: y las hojas del árbol, miren lo que dice, las hojas de ese árbol eran para la sanidad de ¿quién? ¿Para la sanidad de quién? Para la sanidad de quién? De la nación. O sea que todo aquel que se conecta al árbol de la vida, ¿qué pasa? Recibe sanidad, es sanado. Mi conexión con el árbol mi conexión con lo que va a traer una sanidad emocional, una sanidad del alma. ¿Sabe qué va a hacer? En nuestra conexión con el árbol de la vida. Hay gente que dice: pastor, yo quiero que usted me ministre sanidad interior. Yo le digo: conéctate con el árbol de la vida. Déjate llenar del árbol de la vida y te va a sacar el dolor, te va a sacar la tristeza, la frustración, el resentimiento, la amargura. Eso es lo que hace. La verdadera sanidad interior no es que yo te ponga la mano: fuera, fuera, Dios me mostró que te iban a abortar, fuera. No, eso es una regresión. Eso es una regresión. No, en Cristo Jesús la maldición fue rota. Y ahora nosotros, conectados al árbol de la vida, lo que hace es que esa savia, esa vida que fluye de Cristo, ahora sana nuestro interior, sana nuestras emociones, sana nuestros sentimientos, sana nuestro corazón, llénanos vacíos. Aleluya. Eso es lo que hace. Por eso la importancia de estar conectados con el árbol de la vida. Lo que se perdió con Adán se recuperó con Cristo. Entonces, dice: nosotros somos el reflejo del Cristo para el mundo. Esa sanidad para las naciones, las hojas del árbol somos nosotros que reflejamos esa sanidad para las naciones. Somos el reflejo de Cristo para el mundo. Si tú y yo somos plantío de Jehová, somos sanidad para las naciones, porque el mundo será impactado por nuestra vida, por el fruto que nosotros damos. Y dice el verso 3, termino con eso: y no habrá más que, verso 3, y no habrá más que, no habrá más que, no habrá más que, no habrá más maldición. El trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos, nosotros, los que nos mantuvimos conectados, ¿qué es lo que terminemos haciendo? Le serviremos al Señor eternamente. Amén. Colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie.